Y hoy vamos a ver la segunda parte y la semana que viene la tercera parte. Porque el libro de Judas, a pesar que es un capítulo nada más, tiene mucho que explicar, mucho pues que nosotros discernir allí, como toda la palabra. Pero ahí está centrado, va junto también con segunda de Pedro, hablamos la semana pasada que pareciera que pues se pusieron de acuerdo porque prácticamente lo mismo, literalmente, lo que aparece allí, lo que aparece en Judas. Pero no se pusieron de acuerdo, no se pusieron de acuerdo. Ellos no agarraron un teléfono, mira, ¿qué vas a escribir tú? ¿Qué vas a escribir yo? No. El Espíritu Santo, y vemos la obra del Espíritu Santo, que a cada uno de ellos inspiró para que escribieran sobre este asunto que comenzamos a ver. Hablamos pues de los falsos maestros, de la apostasía, de la necesidad de contender ardientemente por la fe. Es una carta que nos pone en alerta máxima. Nos llamas a los creyentes, pues por supuesto que somos los creyentes que tenemos que estar mosca, pendiente de la doctrina, a los que han sido llamados, dice la palabra, y guardados por el Señor. Nuestra identidad está en Cristo. Está pendiente de esos falsos maestros, a esos impíos que iban a entrar encubiertamente, pervirtiendo la verdad del Evangelio. Estamos llamados a una defensa de la verdad y con urgencia. Vimos también la semana pasada que era urgentemente. Y estamos llamados todos, absolutamente todos. No importa que te quedes, no importa que no vengas un domingo, no vengas el otro, y si tú eres salvo, porque a veces podemos ser salvos, pero tenemos la mala costumbre de no tener el hábito de los domingos y de la iglesia. Mínimo, si tú eres de ellos también, la carta es para ti. Y el defender el Evangelio, pues para eso tenemos que estar preparados en el conocimiento. Como dije, una carta con urgencia a cada generación de creyentes a valorar, proteger y defender la verdad, a vigilar y tener mucho cuidado con las distorsiones que hay hoy en día. Pero para poder estar cuidadosos de eso, nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de la palabra del Señor cada día. Aumentar el conocimiento, porque ¿cómo podemos discernir sobre algo si no tenemos conocimiento? Seguimos con el texto. Vámonos a Judas 1, vamos a leerlo desde el principio, ya vimos del 1 del 4, no importa, vamos a leerlo desde ahí. Ok, dice así la palabra del Señor. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, llamado Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y igualados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado cubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido por vicios contra la naturaleza, fueron puestos por el ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicios de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Le damos hasta allí? Disculpa un momento. Bueno, vemos que había hablado de un juicio inminente en el 1.5. Dice: más quiero recordaros que, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y le hace un recordatorio a un pueblo que ya sabía de esta situación, así como se nos puede olvidar a nosotros muchas cosas de la palabra del Señor, y están allí. Peor todavía, porque están allí, la tenemos en la casa, la tenemos ahí cerquita y se nos olvida igualito. Están allí. A ellos pues le hace este recordatorio que es importante, hablándoles de dos posibilidades aquí en Judas 1.5, que también nos lo dice a nosotros, y también te lo dice a ti, amigo o amiga, si no has recibido al Señor, para que estés atento de eso. Hay dos posibilidades: salvación y juicio. Salvación y juicio, no hay punto intermedio. Ese punto intermedio que mencionan por ahí alguna religión, donde tú vas a un lugar y entonces resulta que un fulano le paga a un fulano para que haga ciertas cositas para sacarte de ese lugar y para asegurarte el lugar en el cielo, es la mentira más grande que pueda haber. Eso no existe. Eso no existe. ¿Por qué? Porque la decisión es mía. Nadie decide por mí. La salvación va a ser para mí, o el juicio va a ser para mí. Pero esas otras cosas, que esas tradiciones que pervierten el camino del Señor, y que algunos pueden gustar todavía de ese camino errado, camino perverso, porque lleva a la destrucción espiritual, pero que no es el camino de salvación, pero sí va a ser el camino de juicio. Y estas dos posibilidades dice: entonces, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, y nosotros, los que hemos sido redimidos, salimos de ese Egipto espiritual. Y así lo debemos nosotros entender, porque éramos esclavos en ese Egipto. Y darle gracias al Señor que nos sacó de la esclavitud todos los días de nuestras vidas. Y entenderlo. Y nos dio la salvación sin merecerlo. Pero también dice: destruyó a los que no creyeron. Y ese es el fin para los que no creen en Jesucristo. Ese es el fin para aquellos que no han recibido al Señor, que no han aceptado al Señor porque no han entendido el mensaje de salvación, no han entendido que eras tú, que era yo el que tenía que estar en la cruz y que Cristo tomó mi lugar. Y que eso se hace, eso se cristaliza cuando yo digo: Señor, verdaderamente que soy un pecador, perdóname, me arrepiento. Y entonces allí, y solo así, mis pecados van a esa cruz. Pero cuando no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, mis pecados siguen en mí. Y si mis pecados siguen en mí y muero con mis pecados, no voy al reino de los cielos. Es tan simple como eso.
destruyó a los que no creyeron, juicio. En Hebreos 3:16 al 3:19 dice la palabra del Señor. Hebreos 3:16 al 19, y déjenlo allí, para volver, que vamos a ver otro versículo más. ¿Ya lo tienen? ¿Quiénes fueron los que, habiendo huido, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto del juicio? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Juicio. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad, así como muchos no van a entrar en el reino de los cielos por su incredulidad, por no creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No creyeron por su incredulidad, nos llevó a eso, y dice en Hebreos 4:2 más adelantico. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que escucharon la palabra igual que los otros, solamente la diferencia es los que escucharon para obedecer, para creer, y los que no escucharon la misma palabra, porque es la decisión de cada quien. Cada quien decide lo que va a hacer por su vida. Igualmente hoy, como cristianos, mis hermanos, podemos asistir a la iglesia, podemos venir, pero si nosotros bajamos los brazos, si nosotros agarramos y empezamos a ver por donde no debemos ver, y empezamos pues en nuestra vida espiritual no tenerla, se vaya enfriando, igual estamos decidiendo, y estamos decidiendo para mal. En el 1:6 nos habla, entonces habla primero del pueblo que el Señor hizo juicio, y ahora se remonta y va, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, ellos tampoco se van a salvar de ese buen juicio. Factor común: desobediencia. La desobediencia. Como le hablé al principio, segunda de Pedro nos habla, hay un versículo paralelo también de lo que nos dice Judas. Segunda de Pedro 2:4, por ejemplo. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjense que dice que reservados. Así lo que han muerto hasta el día de hoy. Todos van a ir al mismo juicio, porque es un solo juicio, en un tiempo determinado que solamente Dios conoce. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno los entregó a prisión de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, hablando del tiempo de Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y qué mal ejemplo, qué triste ser un mal ejemplo así. Y qué importante es cuidar también nosotros nuestra vida, nuestra relación con el Señor, para ser un buen ejemplo, porque así como este mal ejemplo es para advertencia, un buen ejemplo también es para bendición de los demás. Un buen ejemplo que pueda cada uno, nuestros familiares, los vecinos, en donde trabajemos.
Jesús nos dio el ejemplo que necesitábamos para mantenernos firmes. Sigue diciendo entonces en el 7. Aquí pues viene diciendo lo mismo que dice Pedro. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, aquí vemos que no solamente fue Sodoma y Gomorra, sino las ciudades que estaban alrededor también estaban contaminadas de lo mismo, más de lo mismo, del pecado de Sodoma y Gomorra, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido por el vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Del fuego eterno. Seguimos los dos mismos puntos, uno de salvación y aquí el de juicio. Ahora, si eso ha sido para ellos, ¿cómo será hoy en día? ¿Cómo puede ser hoy en día tanto que se ha hablado de la palabra del Señor, tanto que se predica, tanto que hay emisoras en radio, en televisión, tanto que hay por allí? ¿Cómo puede ser ese juicio hoy en día? ¿Cómo puede ser aquellos que han escuchado la palabra pero que igualmente no reciben al Señor? No les interesa, por estar aferrados quizás a una religión, o porque simplemente no quieren hacerlo, como decía, me viene a la mente alguien, por no tener compromiso. ¿Qué le espera? Bueno, el Señor en Mateo 11:20 al 24, Mateo 11:20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir en las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, hablando de Jesús, porque no se habían arrepentido, diciendo, el Señor estaba allí obrando milagrosamente, y aún obrando milagrosamente, aún hablando, porque el Señor donde quiera que estaba hablaba la palabra, Él mismo era la palabra. Sin embargo, no habían resultados. La gente endurecida, y esto hay muchas personas así, que tú le hablas algo del Señor, aún, mi hermano, hay que tener mucho cuidado, aún dentro del pueblo cristiano, tú adviertes, tú dices, tú hablas, tú exhortas, y nada. Y eso se llama endurecimiento. Y vemos acá entonces comenzó a reconvenir la ciudad en la cual había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y de ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, singular, el día del juicio, no en el día de los juicios, sino en el día de ese juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, o sea, el infierno, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy, o sea, se hubiesen arrepentido. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, porque vieron y no creyeron. Qué triste, mi hermano. Por eso es que tenemos que estar, si queremos a nuestro país, tenemos que estar orando y orando y orando y orando para que este corazón endurecido ceda a la presencia del Espíritu Santo. No puede ser que estemos rodeados de una situación como la que nos encontramos ahorita, con tremenda amenaza, y estén haciendo la fiesta de la candela allá en Sordi, custodiada con yo no sé cuántos cientos y cientos de soldados, esa fiesta, porque es patrimonio cultural y todo lo demás. En Sordi, la reina María Leonza. ¡Qué terrible! ¡Qué ignorancia tan grande! Orar, y eso sin mencionar las otras cosas que
por allí que están ahorita surgiendo y que están dándole entre los pecados, porque sabemos que la idolatría no es el único pecado, eso lo sabemos, no tengo que estar reformando mucho sobre eso. Pero que es que están ahorita sobre la mesa. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que fue destruida con fuego y azufre, que para ti. Dice el Señor a aquellos que no ceden su corazón para Él, si no quieren permanecer todavía en el pecado. Dice en el 1:8, contaminan su cuerpo. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan. Ahora viene, va hablando de quiénes son estos maestros, de quiénes son estas personas destructivas dentro de la congregación. ¿Quiénes son? Dice la característica: soñadores, mancillan la carne. Soñadores. ¿Qué será estos soñadores? ¿Será que tienen mucho sueño? ¿Será que son como José, el soñador, como le dicen? No se refiere a esto, sino en la traducción dice llevados por delirios. Llevados por delirios. O sea, se dejan llevar por lo que creen, se dejan llevar por lo que piensan, indiferentemente y de validar con la palabra de Dios. Indiferentemente de eso, y así hay mucha gente. Bueno, es que yo creo que el Señor no actúa así de esa manera. Yo pienso que no. Yo creo en esto, yo creo en lo otro. Soñadores, ya por sus delirios, por lo que piensan. ¿Qué importa lo que tú y que yo pensemos? ¿Qué importa? ¿Y qué importancia tiene eso? Eso no es importante en las cosas del Señor. Lo importante, lo que prevalece, es la palabra de Dios. Ahí en el cielo no vas a decir uno, no vas a decir el que no cree en el Señor, amigo y amiga, esto también para ti. No, Señor, oh Dios, lo que pasa es que yo creía que esto era así asado. Yo creía que el Evangelio es así. Yo creía que tú, pues, todos iban a ser salvos por hacer buenas obras. O yo creía que en esto, sí. Eso es lo que tú creías. Pero eso no fue lo que mandé a creer. Sino solo en Jesús. Soñadores que contaminan su cuerpo, dice, mancilla, contamina su cuerpo, su carne. Estos soñadores también en Deuteronomio 13:3 nos hacen referencia a ellos. ¿Y qué debemos hacer con estos soñadores? Dice el Deuteronomio: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No daréis oído a tal soñador de sueños, cuando ustedes vengan alguien a filosofar sobre las cosas del Señor y hablando lo que cree, lo que dice, y le tomes en cuenta eso. Soñadores. ¿Cuánta gente le encanta filosofar sobre eso, sobre las cosas del Señor? Es que yo veo esto así. Bueno, veo así, pero no es lo que dice la palabra del Señor. Y como consecuencia, porque una cosa lleva a la otra, estos soñadores que mancillan la carne, dice entonces, rechazan ¿qué? La autoridad. Estos soñadores que andan en la carne, que contaminan su carne, en otras palabras, que le dan rienda suelta a la carne, dicen entonces como resultado rechazan la autoridad. Y es que una cosa va con la otra. Ese es un binomio que está allí. Cuando hay esto, hay un rechazo hacia la autoridad. Ya no importa donde venga esa autoridad, puede ser del hogar, puede ser de un jefe, puede ser de un profesor y sobre todo de Dios. Hay un rechazo de la cosa del Señor.
Y por eso es que se justifican con tanta habladuría y con tanta filosofía, porque el resultado es que no quieren nada con el Señor. Como me dijo a mí alguien conocido hace varias décadas, yo me quedo con mi religión, porque mi religión yo puedo hacer lo que quiera y ahí estoy, pues, de religión. Nunca va a esa iglesia. Jamás profesa esa fe, jamás se prioriza que esa es su religión y por eso se queda allí. Y él cree que por eso es salvo, por una religión. Puede tener 100 años en una religión y no eso te hace salvo. Te engañas a ti mismo. Solamente Cristo da la salvación. Así que bueno, vemos entonces que un verdadero conocimiento de Cristo nunca nos va a llevar a negar su señorío. Nunca, cuando hay un verdadero conocimiento del Señor, jamás va a llevar a negar el señorío de Cristo. Nunca. Todo lo contrario. Así que bueno, la raíz de los males, rechazo a la autoridad, ese es el meollo de muchas cosas. El problema es que vemos desde el principio y que vemos desde el Génesis, pero cuyo incremento ha sido por los siglos y a través de los miles de años, se ha incrementado cada vez más, generando maldición, maldición y más maldición, porque eso es lo que genera la desobediencia entre faltas a Dios, maldición. La palabra rechazar, 27, 14, la palabra rechazar, en el griego, es la palabra axeteo, significa rechazar, violar, desechar, invalidar. Invalidar, y quédense con esta palabra, que también es sinónimo, invalidar, porque esto precisamente es lo que el Señor le decía a los religiosos de la época. Mateo 7:9 y 7:13. Mateo 7:9 y 7:13. Dice así: le decía también el Señor a estos religiosos: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien invalidáis el mandamiento de Dios. No importaba que fuera el mandamiento de Dios. O sea, bien rechazáis. Ahora vamos a cambiarlo por la palabra que es. Bien rechazáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, para guardar aquello en lo que tú quieres creer, aquello en lo que tú quieres practicar. Y dice el 13, invalidando la palabra de Dios, otra vez, rechazando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Así que no solamente ellos la hacían, sino que la transmitían. Perdón, Marcos 7:9, Marcos 7:13. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por eso deben hacer. Oye, cuando yo me equivoco, porque puede pasar, porque yo voy, y puede pasar. Así que me lo dice. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y vemos que ese transmitido sigue hasta el día de hoy. Hoy en día, y le voy a hablar claramente, las procesiones que vemos por ahí en Semana Santa, muchas prácticas que vemos en Semana Santa, no son bíblicas, sino son por la transmisión de esas costumbres que hay año tras año, que a ninguna parte llega. Les aseguro que para el cielo no es, a ninguna parte llegan esas prácticas sin ningún fundamento bíblico, como de estas fiestas, de estas celebraciones que hay ahorita, que hubo de María Leonza, por cierto. Es hoy es la fiesta, pensé que había pasado de ayer. Hoy es la fiesta, mi hermano. Entonces fíjense, la fiesta de la candela, patrimonio cultural. Bueno,
Seguimos entonces viendo, y en el 8 me dice, mis hermanos, volviendo al 8, entonces quedamos, estos son soñadores que contaminan la carne, que mancillan la carne, que rechazan la autoridad. Ya vimos que lo que era rechazar la autoridad, ¿verdad? Invalidar el mandamiento, invalidar la palabra, que es lo que busca hacer el hombre, invalidar la palabra de Dios, no tener valor, no, eso no es así, echarla para un lado, ¿ok? Para poder entonces salir adelante con lo que yo quiero creer. Ahora pregunto, ¿en qué estás creyendo tú, amigo y amiga, en esta hora? ¿Eso es lo que tú crees? Verdaderamente, si no es Cristo, ¿te va a salvar? ¿Crees que sí? Porque cuando tú fallezcas, te vas a dar cuenta que no es así. Y va a ser bien tarde, porque no vas a ir a la presencia del Señor. Tienes la oportunidad hoy de recibir a Cristo en tu vida. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjense, ahora otra cosa más. Blasfeman de las potestades superiores. Lo mismo que también me dice Pedro. Vámonos a Pedro para que veamos. Y repito, me estoy yendo a Pedro y me vengo a Judas para que entendamos que el mismo Espíritu Santo estaba hablando a través de todos estos hermanos. El mismo Espíritu Santo, en situaciones diferentes, dando la misma información a cada uno de la iglesia, a cada uno de nosotros. Y vemos aquí el contraste, en 2 de Pedro 9:10. ¿Sabe el Señor librar de la tentación? ¿A quiénes? A los piadosos, a los que le han recibido, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío del Señor, ¿verdad? Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No temen decir mal de las potestades superiores. Esas potestades superiores, ¿quién eran? Los huestes malignas. Y usted dirá, pero ya más, pues tiene ¿qué de malo hay? Que yo le diga al diablo, arranca para allá, malo, que si tú eres malo, que tú eres aquello, que tú eres lo otro, que te pisoneo, que te amarro, que te echo para acá y para allá, para todos lados. ¿Qué tiene de malo? Eso lo dice la Biblia, no, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice lo contrario, como estamos viendo. No somos quien para estar atando ni sacando a nadie. No somos quien para estar haciendo juicio ni aún en contra de las potestades celestiales, ni aún en contra de ellos, ni aún en contra de ellos. ¿Por qué? Porque solamente el Señor es el que puede hacer juicio. Solo el Señor y nada más el Señor. En todo, aún en lo terrenal, mi hermano. Aún en lo terrenal. Por ejemplo, vemos el caso de cuando Pablo estaba allí siendo interrogado delante del sacerdote Ananías en Hechos 23:5, y Pablo le dice, le habla fuerte, le dice la pared blanqueada. Allí Ananías, pared blanqueada era un insulto, porque pared blanqueada eran las tumbas y lo que había eran los huesos. Y le dice pared blanqueada al sacerdote, al sumo sacerdote. Y entonces Pablo, cuando sabe que es el sumo sacerdote, dice aquí el versículo, Pablo dijo, no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Muy a pensar de que había recibido un puñetazo injusto en la boca, y que no era digno de ese puesto, porque ellos mismos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Sin embargo, no se atrevió, se retractó de lo que había hecho. Vemos el caso de David y Saúl. ¿Cuánto no persiguió durante años Saúl a David? Injustamente lo persiguió para quitarle la vida. Durante años. Pero nunca David habló una palabra en contra de Saúl, y mucho menos que tuvo la oportunidad de poner una mano encima de Saúl, porque era un ungido
de Dios. Ungido de Dios. Así cada gobernante de este mundo, y eso que tenemos que tener cuidado porque a veces se nos puede soltar la lengua por la molestia y esto y lo que estamos viendo, hay que tener mucho cuidado porque Dios es que pone todas las autoridades. ¿Usted está el presidente de quien sea de cualquier país? Para no entrar en detalle, o no te guste o no te guste, igualito. Entonces dice el 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Que sea el Señor que haga juicio, el Señor te reprenda. No se atrevió. Hoy pues, hablando en relación al contexto, porque recordemos que viene hablando de estas personas que se meten a la iglesia y que estas personas hablan y hablan aún de las potestades superiores, y aquí me está haciendo una referencia, pero ya va, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a hacerlo con el diablo, como ellos se atreven, y se atreven porque simplemente, dice el 10, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Como animales irracionales. Fíjense el estado en lo que espiritual en lo que se puede encontrar una persona así. Lo que le falta es ladrar, aullar, pero como animales irracionales, le dice aquí la palabra de Señor. ¿Por qué? Porque su racionamiento, aquí su mente está en tinieblas. En tinieblas. Y mientras la gente tenga su mente, su psiquis, porque su alma y su corazón están en tinieblas, ahí no puede salir nada bueno. Ahí no puede haber razonamiento, ahí no puede haber sabiduría, ahí no puede haber una buena dirección. Blasfeman de cuantas cosas no conocen. Dice 2 de Pedro 11. Vámonos al 11, al 13 y terminamos aquí. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicios de maldición contra ellas delante del Señor. Vuelvo a repetir, fíjense Pedro. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, otra vez, nacidos para presa y por destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean con errores, que mientras aún están entre vosotros, que mientras aún comparten de la comida, mientras aún están allí sentaditos, se están recreando de las cosas malas que hacen. Muy cerca pueden estar, mucho compartiendo, pero se recrean en el mal. Mi hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. Le voy a decir un enemigo grave que hay aún dentro de las iglesias, más de mis hermanitas que mis hermanitos, porque saben que a veces que las mujeres son mis hermanas, yo digo gracias al Señor, mi hermana quiere que sí. ¿Cuánto sirve? Pero las mujeres tienen una característica más que el hombre, que son más emocionales que el hombre, ¿cierto? Es así, eso no me diga que no, porque eso es así. Así son más, pues eso las lleva a ser más subjetiva que objetiva en muchas cosas. Eso cuando uno va a los talleres, uno va a la charla, una de las primeras cosas, el punto que da es sobre esto. Entonces, eso mismo nos lleva a tener más empatía y a ganar más empatía con lo que va llegando. Pero también las lleva a que fácilmente puedan aceptar a alguien por esa empatía. El hombre, no es que no sea, no, si el hombre le puede pasar también. Y por eso tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el problema de la iglesia?
ay, que si yo no, que mostrar mucho amor, más amor que Cristo, entonces de repente hago las cosas que no debería hacer y no soy objetivo, y entonces lo que veo, con quién estoy hablando, quién me llega a la iglesia, cómo es su característica, qué está haciendo, nada. Y de todas estas cosas debemos cuidarnos. ¿Sí? Gracias, hermanito, por allá. Mi hermano, esto es para todos, un mensaje para todos, todos podemos caer. A mí me pasó una oportunidad que hace muchos años comenzando, los primeros años teníamos un hijo, que llegó a la iglesia donde yo estábamos Manuel y yo, una persona supuestamente raspada, estaba raspada, realmente estaba raspada del brazo, y llegó allí hablando muy suavemente, muy dulce, y mencionó todos los habidos por haber de vieja data de personas cristianas, pero no de cualquiera, de hermanos de raíces profundas, de sana doctrina, las conocía. Y resulta que ese mismo domingo había en nuestro edificio, se abrió la puerta para que se llevara el evangelismo de la iglesia de allá hasta nuestra casa. Y esa persona que llegó fue con ellos. Fue con ellos también. Y bueno, habló con nosotros, y bueno, ¿dónde me voy? ¿Dónde ir? Y todo lo demás, y echando, y hablando de versículos, y hablando del Señor, y nosotros estamos comenzando, lo recibimos en la casa. Se quedó esa noche primero. Y después que se quedó esa noche de madrugada, como que se nos activó algo allí. ¡Wow! ¿Qué hicimos? Pero ya estaba allí. Eso sí, cerramos muy bien la puerta del cuarto. Y en cuanto amaneció, lo agarré, lo monté, lo dejo en el bolsillo, agarré tu camioneta, tuve que darle dinero y me dijo, ay, ¿no tiene más? No tengo más, chao. Puede pasar. Así que las cosas del Señor, tú y yo somos vigilantes a perseverar, a guardar lo que el Señor nos ha dado. Así que ahí me habla del Señor del juicio divino, me habla del Señor de la salvación, pero me habla también del juicio divino. Tener mucho cuidado con esto. Me habla de estar vigilante de la fe, la justicia de Dios, vivir con integridad, importancia también, porque me habla de la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, y me habla, pues, por supuesto, de rechazar esas falsas enseñanzas. La persona que se quedó en la casa después engañó a otros y nos enteramos de que había estafado, que había hecho, o sea, que si había hecho cosas malas. Gracias al Señor que se nos guardó allí. Gracias. Bueno, vamos a poner sobre nuestros pies, mis hermanos queridos. Así que el juicio divino para aquellos que se rebelan en contra de Dios, la incredulidad, la inmoralidad, las falsas enseñanzas. Recordemos que el Señor es salvación, pero también es justicia. Y va a llevar a cabo también un juicio. Qué importante es la obediencia. No solamente el que no cree ya es obediente de por sí, el que no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Pero el creyente, nosotros, qué importante es vivir obedeciendo al Señor y no de espaldas al Señor. Desobedezcamos y el camino es un camino torcido. Recordemos siempre eso, un camino torcido. Bendito Rey de los cielos, te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor amado, porque tú nos guardas. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas. Gracias por la salvación que tú nos has dado también, Señor bendito. Gracias porque atendimos a ese llamado, Señor. Y hoy estamos aquí, bendito Rey. Ayúdanos a no bajar la guardia. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos fervientes,
aspirar, a anhelar, a querer eso, Señor. A no ser mediocres, Señor bendito, una vida cristiana, sino a buscarte a ti.